La nave central estaba llena de ruido bajo y miradas tensas. En una sala amplia, rodeada de luces flotantes, la soberana Lyra observaba un mapa estelar que cambiaba sin parar. Puntos oscuros aparecían uno tras otro, como manchas que se extendían sin control. Cada punto marcaba un mundo perdido. Cada señal era una ciudad vacía, gente capturada o muerta. Un oficial de voz cansada rompió el silencio. Se perdió otro asentamiento, señora. Resistieron menos de una semana. Lyra respiró hondo. Para su pueblo, una semana era casi nada. Sus antiguos líderes hablaban de campañas que duraban años, pero nunca se habían enfrentado a criaturas como estas. No hablaban. No ofrecían tregua. Llegaban, destruían y seguían adelante. No había retirada ni diálogo. ¿Cifras?, preguntó ella sin girarse. Decenas de miles de civiles. Varias naves destruidas. El sistema quedó inutilizable. Alrededor de la mesa, los consejeros evitaron mirarse. Un comandante veterano avanzó apoyándose en su bastón ceremonial. Su cuerpo mostraba marcas de antiguos duelos, cada una ganada bajo reglas sagradas. Debemos reforzar la frontera exterior. Aún podemos resistir, sí. ¿Con qué? Lo cortó Lyra. Llevamos décadas reforzando todo. Seguimos nuestras normas, nuestras tácticas perfectas, y aún así estamos cayendo. Nadie respondió. La verdad flotaba en el aire, su dominio, orgulloso y antiguo, se estaba apagando. Una asesora habló en voz baja desde el fondo. Existe otra posibilidad. Activó un archivo sellado. En la pantalla aparecieron informes sobre una especie joven, los terranos. Guerreros caóticos, sin tradición clara, recién salidos de su propio sistema. Son primitivos, murmuró alguien. ¿Qué podrían aportar? La asesora mostró grabaciones. Naves pequeñas atacando piratas sin aviso. Golpes rápidos. Ninguna formación elegante. Ningún mensaje previo. Entraban, destruían y se iban. Lyra sintió rechazo y curiosidad. No luchan como nosotros. No luchan para verse bien, respondió la asesora. Luchan para ganar. Su historia entera es conflicto. Nunca tuvieron una era de paz real. El anciano comandante negó con fuerza. Aliarnos con ellos sería ensuciar nuestro nombre. Si desaparecemos, dijo Lyra con voz firme, el honor no servirá de nada. Se giró hacia todos. Propondré una unión política con ellos. Una alianza sellada por ley. Ellos aportan guerra. Nosotros, recursos. La sala explotó en protestas. ¿Unirte a uno de ellos?, rugió el comandante. Unirme a una solución, respondió ella. Si tienes otra, habla ahora. Nadie habló. Semanas después, Adrián Soler esperaba en un hangar brillante. Tenía 26 años y soñaba con estudiar estrategias, no con casarse por decreto. El gobierno terrestre lo había elegido porque era práctico, frío y prescindible. ¿Preparado?, preguntó una oficial humana. Para nada, respondió. Pero nunca preguntan eso. Cuando las puertas se abrieron, vio por primera vez a los habitantes de esa nave. Altos, movimientos suaves, piel luminosa. Hermosos y distantes. Lo observaron como se observa una herramienta. Lyra lo esperaba en una sala amplia, rodeada de símbolos flotantes. No confío en ti, dijo sin rodeos. Pero te necesito. Es justo, respondió él. La ceremonia fue corta. Sin promesas falsas. Sin sonrisas. Un acuerdo, nada más. Luego lo llevaron a habitaciones cómodas pero aisladas. Adrián se dejó caer en la cama. Esto va perfecto, dijo al aire. En el primer consejo militar, escuchó discursos sobre tradición y reglas antiguas. Planes hermosos, inútiles. Cuando sugirió atacar suministros sin aviso, el silencio fue total. ¿Atacar sin anunciar combate?, preguntó un general con desprecio.
Ellos lo hacen todo el tiempo. No somos bestias. No, respondió Adrián. Pero estamos luchando contra algo que no juega limpio. El ambiente se volvió helado. El general llevó la mano a su arma ceremonial. Antes de que pasara algo, Lyra habló. Él aconseja. No ordena. Pero Adrián entendió el mensaje, no lo escucharían. Durante semanas fue ignorado. Vio informes absurdos. Colonias perdidas por esperar permisos formales mientras el enemigo ya estaba dentro. No quieren salvarse, murmuró una noche. Salvarse significaría cambiar. Entonces llegó el ataque a Nova Azul, un mundo con millones de habitantes. Las proyecciones eran claras, derrota total. Adrián tomó una decisión sin permiso. Despierten a todos. Vamos a movernos. Con solo 3 naves humanas, saltaron antes que la flota principal. Atacaron suministros, cortaron comunicaciones, sembraron confusión. Golpeaban y se iban. Una y otra vez. Cuando llegó la flota aliada, el enemigo estaba desordenado. Perdido. Por primera vez, ganaron. Millones vivieron. El castigo no tardó. Adrián fue arrestado. Violaste cada norma, le dijeron. Mentiste. Engañaste. Salvé vidas. Te deshonraste. Puedo vivir con eso. El juicio fue rápido. La sentencia, clara, muerte. Hasta que Lyra habló. ¿Cuántos murieron? Unos miles, respondieron. Habrían sido millones. Ella se levantó. Queda libre. Y al mando. El escándalo fue enorme. Estamos perdiendo, dijo. Porque peleamos bonito. Ellos no. Si queremos vivir, debemos aprender. Días después, hablaron a solas. Rompiste todo lo que creíamos, dijo Lyra. Ya estaba roto, respondió él. Solo nadie quería mirarlo. Ella rió, amarga. Ahora entiendo por qué nos dan miedo. No luchamos por orgullo, dijo Adrián. Luchamos porque no hay otra opción. El entrenamiento empezó poco después. 200 soldados lo miraban con desprecio. Les enseñaré a luchar, dijo. Se rieron. Han estado perdiendo, añadió. Eso es lo único que importa. La risa murió. En la pantalla apareció una sola frase. Sobrevivir primero. Todo lo demás después. El gesto de Karel se tensó con claro rechazo. ¿Pretendes que actuemos como bestias? Escupió. No, respondió Adrián con calma. Quiero que sigan con vida. La primera semana de instrucción fue dura, casi insoportable. Muchos soldados pidieron traslado. Preferían abandonar la flota antes que aprender aquellas tácticas. Los que se quedaron obedecían con desgana, mirando a sus instructores humanos con desprecio abierto. Los entrenadores terranos no suavizaron nada. Enseñaron lo que su mundo había aprendido a golpes: usar sombras y terreno para tender trampas, crear mensajes falsos, hacer creer al enemigo que estaba viendo algo que no existía. Esto es incorrecto, protestó una recluta durante un ejercicio. Deberíamos avisar antes de atacar. Eso solo sirve para morir, respondió el instructor. Ellos no avisan. Poco a poco, algo cambió. No fue bonito. El orgullo se rompió antes que el miedo. Algunos lloraron en silencio. Otros se endurecieron. Pero aprendieron. La prueba real llegó en el sistema Elior. Los mundos exteriores ya habían caído y las criaturas avanzaban hacia los planetas habitados. El mando central lo había dado por perdido. No había suficientes naves para defenderlo. Adrián no pidió permiso. Con su grupo reducido, saltó al sistema sin anunciarse. Conocía sus patrones, sus reflejos, su forma de pensar. Esperan que defendamos el centro, dijo. Así que no lo haremos. Atacaron primero una luna de preparación. Sin aviso. Sin mensaje. Destruyeron reservas,
nodos de comunicación y transportes antes de que el enemigo entendiera qué pasaba. Luego desaparecieron. Horas después, atacaron en otro punto. Y luego en otro. La red enemiga empezó a fallar. Órdenes cruzadas. Datos opuestos. Algunos grupos creían que la flota principal había llegado. Otros pensaban que estaban rodeados. El miedo, algo nuevo para ellos, se propagó rápido. Cuando llegó el combate directo, la formación ya estaba rota. El grupo de Adrián destruyó fuerzas muy superiores sin perder una sola nave. Elior se salvó. Cuando Lyra leyó el informe, creyó que había un error. Lo revisó varias veces. ¿Está confirmado?, preguntó al almirante. Sí, señora. Victoria total. Con las tácticas del comandante Soler. La idea la estremeció. Si aquello se extendía, podían ganar la guerra. Pero el precio. Revisó grabaciones de entrenamiento. Vio a su gente mentir, engañar, atacar desde la oscuridad. Vio cómo sobrevivían. Los que se aferraron a lo antiguo murieron. Los que cambiaron, no. Mandó llamar a Adrián. Él llegó cansado, como siempre. He leído sobre la tierra, dijo ella. Nunca dejasteis de pelear. Casi nos destruimos, respondió. Y solo paramos cuando entendimos que podíamos desaparecer. Lyra asintió lentamente. Entonces no eran violentos, eran competitivos. Y tercos, añadió él. ¿Sobreviviremos?, preguntó ella. ¿Quedará algo de nosotros cuando acabe esto? Adrián no mintió. No lo sé. Pero si no cambiamos, no quedará nada. Con los meses, la fuerza aliada creció. Más naves. Más victorias. Adrián fue ascendido al mando supremo. Hubo ceremonias, discursos, medallas. Lyra observó todo con inquietud. Él era brillante. Y humano. Y eso lo hacía impredecible. Ordenó a Minu, su guardaespaldas más leal, que lo vigilara. Si intenta traicionarnos, dijo, actúa. Pero los informes no mostraban ambición. Mostraban agotamiento. Adrián revisaba listas de muertos. Asistía a funerales. Aprendía nombres. No actúa como un conquistador, admitió Minu. Actúa como alguien cargando demasiado peso. Entonces llegó el mensaje de la tierra. Lyra lo leyó antes que nadie. Felicitaciones. Nuevas flotas. Y una frase final que le heló la sangre. La era del liderazgo humano comienza ahora. Decidió enfrentarlo. Esa noche, a solas, le mostró el mensaje. ¿Esto es lo que quieres?, preguntó. ¿Dominar? Adrián la miró largo rato. Luego rió, sin humor. Hace medio año era un analista, dijo. Ahora no duermo pensando en cuántos morirán mañana. No estoy creando un imperio. Apenas sobrevivo. No es respuesta suficiente. Suspiró. Si preguntas si usaré este poder para someter a otros, no. Sé a dónde lleva eso. Se giró hacia el mapa estelar. Pero sí sé cómo terminar esta guerra. Convocó al alto mando. Mostró un cúmulo de sistemas fuertemente defendidos. Aquí se concentra casi toda su población, explicó. Es un suicidio, dijo un general. Si luchamos como siempre, sí. Mostró rutas, redes, nodos. Su mente compartida es su fuerza, y su punto débil. Si la llenamos de mentiras, se destruirán solos. Eso es brutal, dijo a alguien. Es final, respondió Adrián. Tras horas de debate, Lyra dio la orden. La preparación llevó meses. Especialistas humanos crearon mensajes falsos, estudiaron cada señal capturada. No bastaba con engañar. Tenía que parecer real. Cuando comenzó la ofensiva, no hubo ataque frontal. Hubo información falsa. Alarmas inexistentes. Llamadas de auxilio imaginarias. La red enemiga colapsó.
Grupos enteros se movieron para defender nada. Otros chocaron entre sí. Entonces llegaron los golpes reales. Precisos. Rápidos. Letales. En semanas, perdieron más que en años. Pidieron negociar. Las reinas enemigas, antiguas y temidas, imploraron paz. Aceptamos su dominio, dijeron. Lira no sintió victoria. Solo cansancio. La guerra terminó. Hubo celebraciones. Regresos. Pero también división. Algunos abrazaron la nueva forma de luchar. Otros, como el viejo general, se reunían en secreto. Ganamos, decía. Pero dejamos de ser quienes éramos. Engañamos. Atacamos sin aviso. Golpeamos a los indefensos. La guerra había acabado. El conflicto apenas comenzaba. Esto no es una victoria, dijo uno de los oficiales en una reunión discreta. Es una derrota con otro nombre. ¿Entonces qué propones? Preguntó un almirante que había ido solo por curiosidad. Morir con honor, respondió otro. Ver arder todo antes que vivir convertidos en algo que no reconocemos. La grieta dentro del ejército se hizo más profunda. Surgieron dos bandos claros, quienes veían a Adrián Soler como el salvador del dominio y quienes lo culpaban de su corrupción. Entre ambos, muchos no sabían dónde pararse. Entendían por qué se había hecho lo necesario, pero también sentían que algo valioso se había perdido. Adrián lo notaba. En los pasillos, algunas miradas eran agradecidas. Otras, llenas de rechazo. Llegaban informes de tripulaciones que pedían ser reasignadas, de soldados que se negaban a servir en unidades que usaban tácticas terranas. Me odian, dijo una noche. Algunos, respondió Lira. Otros casi te veneran. Y eso tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque no eres un símbolo divino. Solo eres bueno en la guerra. Y si te elevan por eso, dice mucho de ellos. No tuvo respuesta. Lira lo llamó a su despacho privado. Ya no eran reuniones rígidas. Con el tiempo, habían aprendido a hablar sin máscaras. El ejército se está rompiendo, dijo ella. La mitad te quiere como héroe. La otra mitad te quiere muerto. Adrián se veía agotado. Hice lo que debía. Salvé tu mundo, pero lo cambié. No sé qué es peor. Yo tampoco. Se quedaron en silencio. Las estrellas seguían su curso, indiferentes. Hay algo más, añadió Lira. La Tierra está creando nuevas flotas. Enseñan tus métodos. Algunos hablan de liderazgo humano sobre la galaxia. Adrián cerró los ojos. Claro que sí. ¿Debo preocuparme? Sí. Pero no porque yo quiera gobernar. No puedo detenerlos. Ya vieron lo que funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos algo distinto, respondió. Algo que demuestre que la fuerza no siempre lleva a la conquista. Lira lo observó largo rato. Empiezo a confiar en ti, dijo al final. Y eso me asusta. Es justo, respondió él con una leve sonrisa. Mientras hablaban, otros actuaban en secreto. El viejo general Carel y sus seguidores decidieron que el cambio había ido demasiado lejos. Creían que la alianza había envenenado su cultura. Planearon un golpe. Su primer acto sería eliminar a Lira y a Adrián. La firma del Tratado de Paz se celebraría en el Gran Salón de la Luz Eterna. Decenas de civilizaciones asistirían. Minu, guardaespaldas de Lira desde hacía años, vigilaba el lugar. Algo no encajaba. Algunos miembros de seguridad le eran desconocidos. Mantente alerta, susurró a Adrián al pasar. La ceremonia comenzó. Discursos sobre paz y futuro llenaron el aire. Palabras bonitas, vacías. Minu observó manos nerviosas. Un guardia tocó su cinturón. Minu reaccionó sin pensar. Se lanzó contra él justo cuando sacaba un arma de plasma. El disparo falló por poco. El caos estalló.
Más conspiradores revelaron armas. Karel avanzó entre la multitud. Esto termina hoy, gritó. La reina y el humano morirán por el bien de nuestro pueblo. Minu luchó como pudo, pero eran muchos. Otros guardias leales cubrieron la retirada de Lyra y Adrián. Minu quedó frente a Karel. Dijiste que obedecerías, gruñó el general. Obedezco, respondió Minu. Protejo a la reina. El combate fue desigual. Karel era más fuerte, más experto. Hirió a Minu gravemente. Aún así, Minu logró contraatacar. Ambos cayeron heridos. Karel, sangrando, levantó su arma y apuntó a Lyra. Por el dominio, dijo. Adrián se lanzó delante de ella. El disparo lo alcanzó de lado. Cayó. Minu, con las últimas fuerzas, sacó su arma secundaria y disparó. El proyectil impactó en la cabeza del general. Karel cayó sin vida. Los conspiradores restantes se rindieron o fueron reducidos. Todo terminó en minutos. Minu murió antes de recibir ayuda. Sus últimas palabras fueron para Lyra. Él no es nuestro enemigo, recuérdalo. Adrián sobrevivió por poco. Pasó semanas recuperándose. Cuando despertó, Lyra estaba allí. ¿Cuántos? Preguntó. Decenas de muertos. Más de 100 heridos, respondió ella sin emoción. Adrián cerró los ojos. Estoy cansado. Quiero dejar el mando, y el matrimonio. Tu mundo está a salvo. Ya no me necesitas. Lyra guardó silencio. Creo que soy el problema, continuó. Míranos. Están divididos. El general creía que matarnos salvaría todo. Se equivocaba, dijo ella. Cambiamos porque era necesario. Cambiar no es destruir. Adrián miró por la ventana. Naves humanas y de su pueblo volaban juntas. He aprendido algo de ti, dijo Lyra. La fuerza sin criterio es solo violencia. La sabiduría sin fuerza no basta. Nosotros teníamos ideas hermosas. No nos salvaron. Tú trajiste fuerza. Ahora debemos aprender a usarla bien. Entonces, dijo él. Rechazo tu renuncia. Sonrieron apenas. No construiremos un imperio, continuó. Construiremos una alianza real. No para conquistar, sino para resistir sin perder lo que somos. Adrián pensó en la tierra, en las flotas nuevas, en los viejos errores. Eso será más difícil que cualquier guerra. Lo sé, respondió ella. ¿Aún así ayudarás? La miró de verdad. No como reina, sino como alguien cargando decisiones imposibles. Sí, dijo. Ayudaré. Los meses siguientes fueron distintos. El ejército cambió. Quienes no aceptaron la nueva visión se retiraron con honor. Los demás formaron un mando conjunto real. También hubo intercambio inverso. Humanos aprendieron diplomacia y filosofía. Maestros de Lyra viajaron a la Tierra. Ingenieros compartieron tecnología y advertencias. No fue fácil. Hubo roces, errores, desconfianza. Pero algo nuevo empezó a crecer. Lyra y Adrián trabajaron como socios. No como amantes. Como aliados que confiaban el uno en el otro. ¿Crees que funcionará? Preguntó ella una noche, viendo ejercicios conjuntos. No lo sé, respondió. Pero la alternativa es repetir los mismos errores. La galaxia observaba. ¿Nos temen? Preguntó Lyra. Deberían, dijo él. Pero no porque vayamos a atacar, sino porque sabemos lo que cuesta hacerlo. Sonrió. Quizás eso sea lo que enseñemos. Que la verdadera fuerza es elegir no usar el poder. Con el tiempo, embajadores llegaron. Querían aprender. La Tierra también recibió visitas. Viejos prejuicios no desaparecieron rápido, pero comenzaron a ceder. En una academia terrana, Adrián observó cadetes de ambos mundos entrenar juntos. Tú creaste esto, dijo Lyra. No, respondió.
Solo sobreviví. Lo demás fue elección de muchos. Quizás la historia no lo contaría así. Pero él sabía la verdad. La guerra había terminado. El trabajo real apenas empezaba. El final de la guerra no trajo silencio. Trajo trabajo. Durante mucho tiempo, la galaxia había creído que la paz llegaba cuando el enemigo caía. Ahora aprendían algo distinto: la paz empezaba cuando alguien decidía no levantar el arma otra vez. Ese aprendizaje fue lento, incómodo y lleno de errores. La alianza no fue perfecta. Nunca lo fue. Hubo discusiones, retrocesos y momentos en los que todo parecía a punto de romperse. Viejas heridas no sanaron de un día para otro. El miedo no desapareció solo porque los cañones se apagaran. Pero, por primera vez en generaciones, el miedo no mandaba solo. Lyra observaba su imperio y apenas lo reconocía. Ya no era el mismo que había heredado. Algunas tradiciones se habían perdido para siempre. Otras cambiaron de forma. Al principio, eso le dolió. Luego entendió que una civilización no es un museo. Es algo vivo. Si no cambia, muere. Adrián también cambió. Ya no era solo un estratega ni un comandante. Se convirtió en un puente incómodo entre mundos que no se entendían. Cargaba con la culpa de lo que se había hecho y con la responsabilidad de lo que aún podía salir mal. Aprendió que ganar una guerra era fácil comparado con evitar la siguiente. Juntos impulsaron algo nuevo. No una flota para conquistar, sino una red para responder. No ejércitos listos para atacar, sino fuerzas preparadas para proteger y disuadir. La idea era simple y difícil al mismo tiempo: ser lo bastante fuertes para que nadie quisiera probarlos, y lo bastante conscientes para no usar esa fuerza por orgullo. La galaxia tomó nota. Algunas especies se acercaron por curiosidad. Otras, por miedo. Otras, porque vieron una oportunidad. No todas confiaban. Nadie las obligó. La alianza no se expandía con amenazas. Se expandía con ejemplos. En la Tierra, muchos humanos también miraban con dudas. No todos querían aprender moderación. Algunos seguían soñando con dominio. Pero ahora había otra voz, otra historia que contar. Una que decía que sobrevivir no bastaba si el precio era convertirse en aquello que más temían. Años después, los archivos hablarían de ese periodo como una transición peligrosa. No una edad dorada. No una época limpia. Sino un punto de inflexión. El momento en que dos pueblos distintos entendieron que la guerra no define a una especie, pero la forma en que termina sí. Lyra solía decir que el verdadero legado no fue la victoria, sino la decisión de detenerse. Adrián respondía que el verdadero logro fue aprender a confiar cuando era más fácil desconfiar. Tal vez ninguno tenía toda la razón. Tal vez ambos la tenían. La galaxia siguió girando, como siempre. Nuevos conflictos surgirían algún día. Eso era inevitable. Pero ahora existía algo distinto: una memoria compartida. La prueba de que incluso después de la violencia más brutal, era posible elegir algo mejor. No paz eterna. No perfección. Solo la voluntad de intentarlo. Y a veces, eso era suficiente para cambiarlo todo.